José, Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Jesús, María y José, Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Santa Familia de Nazaret, hagan nuestras familias lugares de comunión y oración, escuelas del Evangelio. Nuevamente con ustedes, queridos hermanos, su programa La Familia Santuario de la Vida a través de Canal Jesús TV. Soy Francisco Zamora y me da mucho gusto compartir con ustedes junto a Violeta de Zamora. Qué agradable estar con ustedes. Ahora sí estamos ambos cubriendo nuestro programa, como siempre lo realizamos y lo hacemos. Ustedes recordarán que en entregas anteriores tocamos el tema de la misión de la familia, y dentro de esta misión de la familia uno de los elementos mediadores es formar una comunidad de personas. Y pudimos revisar, queridos hermanos, 4 marcos, 4 contextos. Así es, así es. Un contexto primero doctrinal, hablar de la doctrina de la iglesia, nos basamos en Familiares Consorcio, un documento papal, un documento sinodal de la familia de algún tiempo. También pudimos revisar el marco socio-emocional, el marco psicoemocional, que es básicamente todos los aspectos psicológicos para formar esa comunidad de personas. Y hoy en esta tercera entrega estaremos hablando de un tercer marco, que es el marco sociocultural. Y entonces, que tiene como telón de fondo la socialización. Interesante, Francisco, ¿verdad? Cuando estamos hablando que la familia es un proyecto en común. Cuando nosotros hablamos de que la familia es un proyecto en común, ¿cómo podríamos ampliar ese concepto? Ustedes pueden ver ahí que hay una pertenencia en la familia, y hay una definición de familia, y es una unión de personas que comparten un proyecto en común, tal como ustedes ven ahí, y es un proyecto vital porque depende la vida de ese proyecto en común. Por supuesto, vivir juntos va a generar lazos, ese es el vínculo, genera fuertes sentimientos de pertenencia a ese grupo, y entonces aparece un compromiso entre los miembros también de este grupo, básicamente con relaciones intensas de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. Este es lo que corresponde ahí, usted ve en el recuadro, cohesión. Esa sería la cohesión de la familia. Pero el estar conviviendo en esa cohesión nos tiene que llevar entonces a otro aspecto importante, a la transmisión, al intercambio de experiencias, de conocimientos, de emociones, de actitudes con el diario vivir. Y así es como se va socializando. De tal manera entonces que la familia es un proyecto, es un grupo humano que por un lado socializa y por otro lado provoca la cohesión, o diciéndolo en orden, primero hay una cohesión que lleva a la socialización. Así es, Francisco, qué interesante. Por eso hablamos que lo más importante en la familia, hemos tocado en otras oportunidades, que la interdependencia, la comunicación y la afectividad que se da entre los adultos que la forman es importante. Sí, porque justamente esos 3 elementos es como de lo más importante que tiene que ocurrir en un grupo familiar. Así es. Por eso la relación del vínculo afectivo estable en quien cuida y educa, por un lado, y que es cuidado y educado por otro. O sea que ahí están los roles. Es interesante, Francisco, ver esto de vínculo, ¿verdad? Y por supuesto esto lleva a un compromiso personal, como tú ves ahí, pueden leer todos nuestros televidentes, el compromiso entre padres entre sí y el compromiso entre los padres con los hijos. Es decir, que eso es lo interesante, se va dando un compromiso personal, y por eso nos sentimos tan comprometidos a través del vínculo pues con nuestros padres y con nuestros hermanos, ¿verdad? Muy interesante, y ante todo ver los criterios en que se basa la familia, es muy importante, ese orden natural y ese índole cultural, Francisco, en que muchos papás desconocemos
en la educación, en la formación de nuestros hijos, cómo manejar estos conceptos dentro de una familia. Como vimos, lo primero está ahí, lo natural. Necesitamos sobrevivir, necesitamos cooperar todos, sobre todo los padres, la pareja, para sacar adelante a sus hijos. Pero junto a eso, no solamente es la sobrevivencia, digamos, alimenticia, ajá, o de seguridad personal o de educación, ajá, sino que se van dando otros elementos como las creencias. Vamos transmitiendo las creencias de generación en generación. Ajá. Y entonces las creencias religiosas, las filosóficas, que sería básicamente en qué cree la familia, sí, las tradiciones familiares, uh-huh, todo eso es cultura. Uh-huh. Y todo eso va dándose a través de la educación, y ese es el tema cultural, además del natural, que es propiamente la supervivencia de la familia. Todo esto usted ve a la derecha, se, ajá, convierte entonces en una conducta de apego. La familia vive una conducta, ajá, de apego. Pero con sus límites, Francisco, ¿verdad? Por supuesto, claro, por decir algo, no van a dormir todos juntos, sino que cada quien tiene su propio lugar, o su ideal. Entonces ahí vienen los límites, pero dentro de esto se va dando este proceso en el que los padres jugamos un papel fundamental. Repitiendo nuevamente, uh-huh, usted ve que el papel fundamental de los padres, y tú lo puedes ver, Viole, es asegurar la supervivencia. Es asegurar la supervivencia de los hijos, pero a la vez la integración sociocultural. Este marco que estamos revisando es justamente el tema sociocultural. Ajá. Entonces la familia va a constituirse en el propio contexto sociocultural al cual llegan los niños, uh-huh, de tal manera que las actividades y los elementos que tiene la cultura, el padre y la madre se la transmiten a sus hijos. Y como usted lee ahí, se logra entonces que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas de convivencia. Qué importante, contenidos. Todos damos contenidos a nuestros hijos, una gran cantidad de contenidos. El ser humano desde que nace va grabando contenidos que le dice mamá primero, luego papá, hermanos, demás familia y maestros, amigos. Ajá. Después de eso vienen las normas en la casa, las normas de convivencia, las normas para poder sobrevivir. Las reglas. Aquí se come 3 veces al día, uh-huh, qué sé yo, aquí se baña uno. Es decir, hay normas. Y finalmente hay reglas de convivencia, ajá, para que podamos subsistir. Pero esto nos va a permitir más adelante poder desarrollarnos como seres sociales. Qué interesante, Francisco, porque si nosotros aprendemos a convivir en paz, se debe dar desde la primera infancia. Pero hemos dicho que la familia es la primera escuela, la primera iglesia doméstica donde los hijos reciben toda la información y toda la formación para que podamos dar a la sociedad hijos saludables. Y para ubicarnos, estamos hablando de que la familia forma una comunidad de personas. Entonces vemos que la formación de la comunidad de personas corresponde a esto que se llama la socialización. Uh-huh, uh-huh. Aquí podemos ver la definición, dice que es un proceso en el cual el ser humano se convierte en persona y corresponde ese primer trabajo desempeñarlo a los padres, al papá y a la mamá. O sea que ahí está la gran tarea de uno como padre, es decir, socializar o convertir al hijo en persona, ajá, en un ser después social. Uh-huh. Qué tremenda tarea, porque creo que esta no la vemos con mucha claridad en la vida, Viole. A veces estamos más preocupados en la ropa, en los aspectos materiales, que son muy necesarios, o en lo que al niño le gusta comer o vestir, pero pocos reparamos en esta tarea tan de fondo y de contexto que es la socialización. Uh-huh. Dice James Bader, ahí lo puede leer usted, que es un proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar, esenciales para participar eficazmente en la sociedad. Es decir, que para poder actuar en sociedad, primero tenemos que estar en un pequeño ambiente, esa es la familia, donde se nos desarrollan, uh-huh, capacidades para pensar, sentir y actuar. Interesante, ¿verdad, Francisco? Ese es el papel de la familia. Qué responsabilidad tan grande realmente, si todos tuviéramos esta formación, esta información y esa gran responsabilidad como padres de trabajar esto con nuestros hijos,
pues tendríamos otra situación. Tendríamos de otra sociedad, conciencia ¿verdad? y estaríamos tan preocupados no solo de la parte material, sino estaríamos preocupados en la parte educativa, en la parte sociocultural, que hoy es la que estamos viendo. En este tercer párrafo leemos que la socialización es un proceso por el que se nace con capacidades y características biológicas, psicológicas, individuales y diferenciadoras. Se desarrolla todo esto y se convierte en un ser social. Es decir, nuestro hijo que nace, hombre o mujer, trae características biológicas, Sí. trae características psicológicas y también trae aspectos diferenciados, o si es hombre o si es mujer. Puede que le guste más usar las manos o utilizar la mente, quizá trae aptitudes para la música, quizá le gusta estar en la iglesia, o es una persona que pregunta mucho, a lo mejor va a ser filósofo. Esas son características diferenciadas. Uno de papá lo que tiene que hacer es estar como muy atento. Descubrir, ¿verdad, Descubrir Francisco? Esos dones, esos talentos. ¿Qué que los personalidad hijos trae mi hijo? No cortarle la personalidad como muchas veces ocurre. Nuestro hijo dice, mamá, a mí me encanta la iglesia, cuidado, se me hace cura. O mire, mamá, me encanta la música, los músicos se mueren de hambre. Sí. Ahí así cortamos es, totalmente así este proceso de socialización, que es lo que va a hacer que luego este chico, esta chica, se conviertan en un ser social y puedan interactuar en sociedad. Por eso hablamos de los procesos de socialización y decimos que la socialización supone la adquisición de los valores, de las normas, las costumbres, roles, Francisco, conocimientos y conductas que la sociedad le transmite y exige. Esto lógicamente no lo puede hacer solo la familia. La familia hace la primera socialización. Así es, sí. De ahí viene la escuela, básicamente, también los grupos humanos como la iglesia, las iglesias, los clubes de servicio. Por ejemplo, yo recuerdo el grupo Scout y siempre Sí. insisto en que ojalá todos los niños y niñas pudieran ir al grupo de niños Scout, de exploradores. Ahí se socializa a través del conocimiento de la naturaleza. Pero bueno, hay una serie de grupos hoy día y los grupos sociales, los mismos grupos de amigos, funcionan en la socialización. Ahora, la socialización al fin y al cabo son 3 procesos con todos estos actores. Interesante. Procesos primero mentales. Así es. Ahí vienen los contenidos, lo que en educación se llaman toda la parte cognoscitiva, lo mental, los conocimientos. El conocimiento. Y por eso nos interesa que el hijo aprenda matemáticas, aprenda idioma, sepa ya otros idiomas. ¿Por qué? Porque son procesos mentales, pero no basta solo eso. También vienen procesos de Afectivos. tipo afectivos. Ajá. La actitud frente a la vida, eso es lo afectivo. Es la actitud frente a la responsabilidad en casa, Ajá. frente a la edad que tengo, frente a las tareas escolares, frente a los desafíos de la vida, actitud. Posición, qué conducta voy a tomar ante la vida. Y todos ahí necesitamos el apoyo de estos entes socializadores, por eso en la escuela nos ponen horarios, hay periodos de clase, hay timbres, hay castigos, Sí. hay recompensas, hay premios, Claro. porque todo eso es parte de ese proceso actitudinal. Sí. Y finalmente viene un proceso Las conductual, conductas. todos los elementos conductuales, las normas, los reglamentos. Un día aprendemos a caminar en sociedad, entonces sabemos que existe un semáforo que nos da rojo, nos da verde, nos da amarillo, y eso ya tiene una connotación simbólica porque hemos sido socializados. Bueno, sigamos hablando de la socialización Interesante. porque es el camino que nos lleva a crear personas y eso es justamente la mediación que estamos viendo. Entonces llegamos a pertenecer a un grupo y lo que implica aceptar y cumplir las reglas y normas sociales de este grupo, sea la familia, los amigos, las personas de la misma edad. Piense usted, mamá, en los adolescentes. Ellos siguen las normas del grupo. Hay un momento, recordarás, Violen, que Sí. nuestros contenidos, Tienes una identidad propia que te permiten ser aceptado en ese grupo. Sí, pero lo que yo quería decirte es que muchas veces ya al joven ya no le interesa lo que papá y mamá digan, No. sino que lo que pesa es lo que dice el grupo, Así es. lo que dicen los pares. Ajá. Y cuando uno de papá tiene problemas con un adolescente es porque no visualiza que la socialización se está dando ya en los pares. Hay un momento en que nuestros hijos siguen más las normas del grupo que las normas de casa. Y ese es el conflicto de la Y adolescencia. hay algo muy interesante. Hay papás que me han dicho a mí, yo no tuve una adolescencia tan conflictiva. Y entonces nos estamos remitiendo a un tiempo de la edad del papá. Imagínate hace cuántos años. El papá tiene 60, 50 años. Es otro tiempo, es otro momento que no podemos compararlo con el ahora, con este siglo, con este año, ¿verdad?
Por eso hay conflicto en la relación Mucho que hablar al respecto. de hijos. Pero dentro de esta socialización, aquí dice usted en este párrafo, usted ve que puede ser una socialización tranquila y segura o una socialización tensa que va a generar ansiedad. Eso va a depender de qué tipo de familia es la que se está encargando de la socialización y en qué tipo de grupos nuestros hijos están socializando. Este es un elemento a tomarlo en cuenta. Y por otra parte, esa socialización va a permitir que el ser humano, hombre o mujer, se adapte a los cambios, principalmente a los que va a pasar a lo largo de la vida. Porque hay un ciclo de vida donde se es primero recién nacido, se es lactante, luego se es infante, después se puede decir que hay niñez, luego adolescencia, luego adultos. Preadolescencia, adolescencia. Hay todavía otras sí, clasificaciones, etapas. adultos jóvenes, adultos mayores y después ancianos. Ahora hablamos de tercera edad. Sí. Entonces, esos ciclos son diferentes y van a tener desafíos diferentes. Importante. Y curiosamente es la socialización la que va a determinar cómo nos comportamos frente a esos desafíos. Una persona que no creció con normas, que no creció con valores, que no creció con principios fuertes, límites, con límites, va a tener problemas. Sí. Cuando tenemos que ver la problemática psicosocial de Guatemala y de cualquier país de Latinoamérica y del mundo, tenemos que entrar en juego otra vez con la disciplina, las normas, los principios, los valores y qué recibieron en casa. Sí. Entonces, por eso decíamos, la socialización puede ser tensa o puede ser tranquila. Sí. O puede crear gente ansiosa o gente muy relajada que asume muy bien los cambios, no sin pequeñas crisis. Vemos entonces... Así es, muy importante, el tipo de familia en la que nace y se cría un niño. Y esto es muy interesante porque esto va a afectar significativamente las creencias que va a traer ese niño, los valores que ya grabó, que ya trae, sus expectativas, sus roles, sus comportamientos e interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida. Yo creo que esto es muy importante, Francisco, como padres de familia, saber quizás cómo la pregunta, criamos a aquí este la niño. pregunta es ¿qué tipo de socialización estamos dando Sí. en nuestro... ¿Qué es lo que ha aprendido el niño a en través nuestro de sus ambiente padres, familiar? verdad? ¿Cómo socializamos nosotros como padres? Porque el elemento sociocultural, no olvidemos que ya hemos visto un marco doctrinal, hemos visto un marco psicológico, ahora dentro de este marco sociocultural, la cultura son las pautas, las normas, las guías que construyen y dirigen a la sociedad. Gracias a estas normas y pautas podemos sobrevivir. Son leyes de convivencia, de sobrevivencia, para un orden social. Sí. Pero esto es importante, dice abajo, porque la socialización es el proceso, mientras que la cultura es el conjunto de normas, guías, pautas, leyes. Entonces, pueden estar los principios, pueden estar las normas, por ejemplo, puede estar la Constitución, pueden estar los reglamentos de la escuela, pueden estar las normas de la casa, pueden estar los 10 mandamientos en la iglesia, pero si yo no recibo socialización adecuada, no me dicen nada. No me sirve, no me sirve. No me sirve. Así es. Entonces, ¿quién es el encargado de adherir toda la cultura a esta persona que está iniciando la vida y que tiene un proceso de nacimiento hasta la muerte? Pues es la familia. Sí. Ahí radica la importancia y por eso Familiares Consorcio va a decir, la misión de la familia es servir al amor y a la vida bajo 4 cometidos. Y el primero es formar una comunidad de personas. Bueno, este es amplísimo entonces. Así es, Francisco. Porque entonces van a ver, como usted ve a la derecha, condiciones psicológicas mínimas y por otro lado, un ambiente adecuado. Quizás ahí es donde a veces estamos fallando, que en nuestra familia no hay condiciones psicológicas mínimas. Puede ser que haya una mala relación, haya una disfuncionalidad, haya demasiadas tensiones en la familia, sea por una adicción, sea porque falte alguno de los miembros, porque haya una extremada situación de pobreza, de limitación. Y por otro lado, puede ser que los ambientes para esa socialización no sean adecuados, porque dice aquella que esté en contacto comunicativo, afectivo y normativo que favorezca el desarrollo de la socialización. Miren, nuestra experiencia, trabajando con familias, trabajando con parejas y hasta con niños, descubrimos que hay una ausencia total de normas. En las casas no hay normas. Las normas están probablemente en las neuronas de los padres, pero nunca son socializadas. No, ni las comentamos ni como discutidas. pareja. No. Entonces, aquí ya no va a haber ni siquiera lo mínimo necesario para que se dé esa socialización. Y por tanto, entonces no van a salir personas como mirábamos en una presentación anterior.
van a salir quizá sujetos, individuos o algo más fuerte todavía, robots o gente condicional. Objetos. Claro, pero no personas humanas que comprenden dónde están. Resumiendo, miren, hay una gráfica en esta diapositiva donde dice padres, maestros, sociedad. Ellos son los que transmiten los valores, ellos son los que van pautando la cultura. Pero evidentemente hay un hilo conductor que es la socialización y esta comienza en familia. Porque es la familia la que facilita las bases de estructuras actitudinales para participar adecuadamente en sociedad. O sea, da las actitudes para vivir en sociedad. Lo que el sujeto necesita, dice acá, es ser adaptado y adaptarse a su medio social. Cuando la mamá le dice, niño, salude, de gracias, discúlpese. Lo que la mamá está haciendo es, lo está adaptando a la sociedad, porque la sociedad después le va a pedir que tenga ciertas actitudes o criterios. Y entonces hace posible la sociedad, a través de transmitir valores y principios éticos de convivencia, y esto se va dando de generación en generación, y de esta manera se construye la sociedad. Interesante, ¿verdad, Francisco? Es complejo. Es complejo, así es, por eso ser papá, ser mamá, ser padres responsables implica formarnos, Francisco, pero lamentablemente llegamos al matrimonio sin tener mayor conocimiento de cómo dar orientación, formación a nuestros hijos, porque nosotros nunca nos involucramos en este gran paso, un paso tan trascendental y de mucha madurez. Y viole más cuando uno de los padres no se involucra. Uno de los grandes problemas, yo diría, de la división del trabajo es que el padre, ocupado en ganar lo necesario para la sobrevivencia material de la prole, del grupo, muchas veces se desentiende de la educación. Y le dice a la esposa, ahí te encargas de los hijos. Tú das normas, ahí tú los cuidas, conduces, los orientas y yo voy a ser el proveedor. Y la mamá que dice, me busco una buena escuela donde a mis hijos le den todo lo que yo no tengo tiempo de darles. O que no tengo. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, yo recuerdo muy bien la exigencia y hoy día a los institutos, a los colegios, a la escuela, porque son los responsables, según nosotros papás, de formar a nuestros hijos. Y yo veo a los maestros diciéndome, no soy yo el problema son las familias. Así es. Entonces, ahí tenemos un círculo vicioso, donde no está jugando cada uno de los grupos su papel principal. Miren qué interesante esta diapositiva, la socialización de los hijos para entender ese papel al que me refiero. Cuando los padres se plantean tener hijos, se proponen amarlos, cuidarlos, alimentarlos y facilitarles los aprendizajes necesarios. ¿Qué aprendizajes? Para que puedan convertirse en personas, en seres sociales, en seres responsables, seguros de sí mismos, en una palabra, ser felices. Sin embargo, este elemento, si yo como pareja, tú y yo como pareja, no nos planteamos nunca qué clase de hijos vamos a tener o qué hijos queremos formar en nuestra familia, no sabemos qué va a salir. Así es. No hay una planeación de este marco sociocultural. Tan importante entonces el tema sociocultural en nuestra vida, en todo lo que hagamos, porque es una tremenda responsabilidad. Terminemos diciendo que la paternidad responsable es esto, es la parte material, la parte emocional y la parte espiritual. Las tres confluyen como un triángulo y las tres tienen que fluir. Se integran, las tres se integran. Para que entonces ese hijo sea persona. Así es, y podamos llevarlo a la madurez, desde la niñez a un adulto responsable, maduro, que pueda tomar decisiones. Que sea capaz de vivir en sociedad, es decir, que sea capaz de volar, porque ya creció, e ir a formar un nuevo sistema familiar con características muy, pero muy completas de persona humana que está en capacidad de interactuar con la sociedad y de formar una nueva familia con todos estos elementos. Pero si este hilo conductor se interrumpe, entonces imagínense lo que tenemos. Qué difícil poder lograr un adulto, ¿verdad? Un hijo adulto, maduro y responsable. Damos gracias a Dios, Viole y queridos hermanos, por la familia que nos dio. Te damos gracias, Padre Santo, porque venimos de una socialización. Buena, regular o deficiente, todos tenemos una familia a la cual pertenecemos y en la que todos tenemos un lugar.
Padre bueno, Gracias, gracias Señor. por esa familia que nos ha tocado vivir. Bendecimos Y a ahora, nuestra familia. como pareja, permítenos entender nuestra misión y poder dar la guía, los valores, las normas, las leyes necesarias en nuestra casa con sabiduría. Bendito seas, Padre. Que podamos socializar a nuestros hijos para que ellos también Señor. puedan cumplir su papel en la sociedad, en el mundo y también hacer tu voluntad. Gracias. Ilumínanos, porque como Gracias, padres Señor. necesitamos de esta luz, de esta guía. Amén. De tu sabiduría, Señor. Amén. Hasta la próxima semana. Nos dirigimos con Gracias. fe.